¿Qué son las emociones, doctor? En forma simple diremos que las emociones son reacciones automáticas que están acompañadas de sensaciones. Y aquí la importancia nuevamente de la unidad mente-cuerpo. No se puede separar porque las emociones se sienten a nivel del cuerpo. Es difícil que alguien me diga que siente emociones pues a nivel de la mente solamente. Y ahí vemos la unidad, la relación mente-cuerpo. Ah, ok, Son, perfecto. como repito, no son reacciones automáticas acompañadas de sensaciones, no son aprendidas, me estoy refiriendo a las emociones básicas y auténticas, porque hay otras que son aprendidas, que ya vienen a ser disfraces o máscaras de las emociones auténticas, que iremos desarrollando a través del programa. Ah, perfecto, doctor. Entonces, tampoco es tan fácil simplemente decir emociones al aire porque tenemos de repente por ahí todo un desarrollo total de lo que son las emociones. Entonces, doctor, dígame usted, cuando hablamos de emociones, ¿también estamos hablando de sentimientos? ¿Es lo mismo? Ya, mira, para fines prácticos, para fines de esta conversación, vamos a tomarlos como equivalentes, a pesar de que no lo son. Existe un amplio capítulo en psicología, que es la psicología de la afectividad, donde se hace una diferencia entre emociones, sentimientos, pasiones, pero diremos a grandes rasgos que los sentimientos son más duraderos, más prolongados y de menor intensidad. En cambio, las emociones son más intensas y de tiempos más breves. Ajá, un ejemplo, por favor, de ambos casos. Sí, mayormente las reacciones, por ejemplo, que se están dando en la actualidad en algunas personas son de tipo más emocional, más son emociones que sentimientos. El hecho de estar en cuarentena parece que a algunos les afecta, pero tenemos que tomar en cuenta que mucho tiene que ver también la relación, cómo se interpreta un hecho, un acontecimiento, cómo se interpreta, porque en base a esa interpretación es que se va a generar un tipo de emoción. Alguna persona puede decir, estoy encerrado en mi casa y me siento súper aburrido. Eso va a producir un tipo de emoción. Pero si la persona dice, qué bueno que estoy en mi casa porque puedo leer bastantes libros, porque me gusta la lectura, eso va a producir otro tipo de emoción. Ah, mire, interesante. Pero doctor, a ver, últimamente nosotros estamos recibiendo un poquito de emociones un tanto desagradables con las noticias. ¿Eso quiere decir que nos tenemos que retraer de repente a esas emociones desagradables o debemos de enfrentarlas? A ver, las emociones no vienen de afuera, las emociones surgen de nuestro interior. En todo caso, las circunstancias que estamos viviendo, que vive cada uno, mediante la interpretación que le da a las circunstancias, originan que tenga algún tipo de emoción y que voy señalando yo ya desde este momento de que no tenemos por qué huir de ninguna emoción, sea miedo, pena, sea cualquier tipo de emoción, de las llamadas emociones desagradables. No me gusta llamar emociones negativas a la cólera, al miedo, a la tristeza, porque negatividad me sugiere como que a partir de ellas no podemos mejorar. Sin embargo, son, por ejemplo, una emoción del cambio es el miedo. Entonces son muy útiles. Entonces me gusta, en todo caso, llamarle más las emociones desagradables, no las emociones negativas. Ya, ok, doctor, ok, ok. Entonces eso quiere decir que es mejor nosotros enfrentarnos a las emociones. Eso es lo más importante. Yo he notado que muchas de las personas quieren huir de las emociones. Es lo que se llama, quieren suprimir las emociones. Entonces, ese suprimir las emociones va a generar cuadros de
ya ansiedad, angustia, y esos cuadros de ansiedad, angustia. La ansiedad también es un tipo de emoción, pero ese tipo de emoción llamada ansiedad lo que intenta es ocultar otro tipo de emociones a las cuales nosotros estamos oponiendo o haciendo resistencia. Porque si en este momento que tú me estás entrevistando, yo siento algo de temor o de miedo, es bueno que acepte mi temor y mi miedo. No tengo por qué estar, ¿cómo te puedo decir?, totalmente tranquilo y relajado, porque ese temor y ese miedo me ayuda a dar respuesta a tus preguntas. Entonces, ¿cómo alguien que habla de autocontrol emocional puede decir que tiene temor a una entrevista? Es que el autocontrol emocional no significa volverse un robot y va a carecer de emociones y va a estar totalmente libre de sentir miedo, pena, cólera. Es natural sentir esas emociones y no tenemos por qué rechazarlas, porque eso crearía angustia. Qué interesante, doctor. O sea que hemos estado haciendo las cosas al revés, parece, ¿no? Porque, bueno, hasta yo incluso, ¿no? Tengo que incluirme. De repente, bueno, no quería enfrentar a algo muy desagradable y como que le hacía un paso a un costado. Pero es al revés, entonces. Uno debe de enfrentar las cosas de frente, aceptar cómo vienen y sentir esa emoción y luego de repente entenderla, algo así. Sí, Arnold, efectivamente es como estás manifestando. No es que a ver, las personas aprendemos las cosas. Entonces, quizás la mayor parte ha aprendido que no debe sentir pena, que no debe sentir cólera, que no debe sentir miedo, que debe sentir siempre alegría, satisfacción, placer. Por Facebook veo mucho el hecho de querer que todos estén sonrientes. O sea, que todos tenemos que salir con una máscara de sonrisa. Si en este momento la entrevista fuese tipo video o tipo con cámara, entonces yo tendría que estarme sonriendo constantemente porque para las personas les resulta más agradable. Sí, un rostro sonriente es más agradable, pero no necesariamente está expresando una emoción auténtica. En todo caso, de repente está expresando un disfraz. Wow, doctor. Y no está aceptando la emoción. Te doy otros ejemplos. He visto que en los velorios cuando está muerto alguien y está llorando algún familiar cercano, sobre todo si este familiar es de edad avanzada, se preocupan mucho porque no llore. Traen agua de azahar, traen valerianas y por último, si tienen fármacos, traen diazepam y se lo dan. No sé por qué ese temor a no permitir o no dar permiso a una persona para que exprese su pena auténtica llorando y que no postergue esa pena y posteriormente se tenga que hacer un trabajo de duelo más largo e incluso llegar a psicoterapia. Doctor, es bien perjudicial guardarse una pena por mucho tiempo, ¿no? A ver, lo que sucede es de que muchas personas no toman conciencia de sus emociones o niegan. Hay un mecanismo llamado el mecanismo de negación, el mecanismo psicológico de negación. Muchas personas pueden estar sintiendo mucha pena y dicen, no tengo nada. O hay personas que pueden estar sintiendo miedo y dicen, no, ¿cómo voy a tener miedo? Sobre todo, no se ve tanto ahora, más era antes. A un hombre, si le preguntan si tiene miedo, por ejemplo, hay un temblor y le preguntas a un hombre si tiene miedo, te va a decir, no, ¿cómo voy a tener miedo? Y sin embargo, es la conducta que le han enseñado, ¿no? Ves que los hombres no deben tener miedo. Y si una mujer se molestaba antes, de pequeña, le decían, qué fea te ves. Eso podría explicar por qué algunas mujeres cuando se molestan sonríen. Para que no se les vea, probablemente para que no se les vea fea como le decía de chiquita. Bueno, es un mecanismo de defensa en todo caso, en ese aspecto, ¿no? Pero doctor... Sí, hay una negación, hay un querer suprimir emociones. Hay un querer suprimir emociones y esa supresión de emociones simplemente
no ayuda a depurar la emoción, no llega a liberar adecuadamente esa emoción. Entonces, de esa forma, estamos haciendo un mal manejo de las emociones, una mala gestión de las emociones o un mal autocontrol de nuestras emociones. Doctor, una consulta. Y dígame, ahora que nosotros estamos observando los médicos que se van, bueno, a los hospitales, los policías que salen a resguardar a la ciudadanía, el ejército que se está yendo a las poblaciones más vulnerables, ellos también sienten miedo porque yo los veo, bueno, bien plantados, marchando, haciendo sus cosas, se acercan a la población y no sienten miedo que se vayan a contagiar o algo. ¿Cómo manejan ellos ese control? Bueno, cada persona lo va a manejar ese miedo de diferentes formas, pero no es que no sientan miedo. Si no sintiesen miedo, ¿cómo es que cuando van a un lugar de conflicto utilizan pues una serie de indumentaria como chalecos antibalas, ropa de camuflaje? Igualmente, los médicos no es que no tengamos miedo al contagio de enfermedades, sino que para eso estamos entrenados. Entonces, no es que un policía que está cuidando, por ejemplo, un banco, no tenga miedo, porque si no tuviese miedo, ¿cómo es que se pone chaleco antibalas? Es porque tiene miedo que lo maten. Claro. Entonces, yo creo que ahí viene el problema. Cuando se le pregunta a una persona qué está sintiendo, una vez me llegué a un banco hace años, que había un vigilante particular, y le dije, ¿no te da miedo de cuidar el banco? Me dijo, no. Y le dije, entonces, ¿por qué te pones un chaleco antibalas? Bueno, porque me pueden disparar. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Si dices que no tienes miedo de que te disparen. Y bueno, él no respondió nada, solamente sonrió. Parece que comenzó a darse cuenta que realmente lo que sentía era miedo. Y es bueno que sientan miedo. Yo creo que cualquier persona que hace de guardaespaldas o personal de seguridad, si no tuviese miedo, no estuviese atento y no estuviese alerta. El tener miedo es la condición fundamental para que una persona sea valiente. Valiente no es la persona que no tiene miedo. Esto seguramente lo han escuchado infinidad de veces. Para que una persona tenga valentía, tiene que trascender el miedo. Quiere decir que a pesar del miedo, él sabe canalizarlo adecuadamente y no se deja amilanar por el miedo. O sea, no actúa en función de su miedo, sino que lo trasciende. Claro. En una conversación el día de ayer con Oscar Rivadeneira, él nos contaba un episodio que lo llamó el presidente Fernando Belaúnde Terry, como a las 3 de la tarde, antes que peleara en la noche, y me dijo, bueno, entré en una carga emocional, me dice, de peso, de lo que sentía toda mi patria, y bueno, hubo un poquito de miedo, pero supe manejar la emoción, ¿no? Y se fue con todo, y más bien se acerbó y le entró más furia para poder pelear con más fuerza, ¿no? Algo así más o menos, doctor. Sí, ocurre eso y los buenos deportistas lo reconocen y les sirve para darle ese impulso, como un motor. Los actores tienen los 5 primeros minutos que salen en el escenario miedo, pero ese miedo les sirve para poder actuar bien, para poder hacer su papel bien, interpretar bien. Cualquier artista que sube a escenarios puede estar subiendo 20 años o 40 años y siempre va a tener miedo. En este momento, cualquier persona, por ejemplo, que trabaja en radio, que hace entrevistas, en el momento que esté haciendo la entrevista, por más que tenga 20 años de entrevistador, hay un nivel de tensión, hay un nivel de temor, hay un nivel de estrés. Es imposible que esté totalmente ecuánime y relajado. Eso es totalmente cierto, doctor, y usted ha dado en el clavo, porque usted no sabe cómo me siento en este instante con todos los panelistas en general. O sea, no es un miedo, no sé si será una adrenalina, pero siento cositas en el estómago, de una sensación de que de repente se me vaya a ir la luz, se me vaya el internet, se me corte la llamada, ¿no? Entonces hay situaciones que uno
quiere conservar para que este momento se dé plenamente y se desarrolle de la mejor forma. Pero sí, también sudo un poquito, doctor. Tengo que confesarle que usted tiene toda la razón por ese lado, ¿eh? Para que tu entrevista sea buena, es necesario que sientas ese miedo. Ese miedo te hace ser más responsable incluso. El no tener miedo quizás hace que no tengas la suficiente motivación para hacer el programa, ¿no? Claro, perfectamente entendido. Lo importante en el manejo es que, por ejemplo, en tu caso, al estar reconociéndolo y que te están escuchando varias personas, te aseguro que por el solo hecho de haber dicho yo siento en estos momentos miedo, ya disminuyó un poco ese nivel de tensión. Le comento Porque que sí. Ya no necesitas ocultarlo, ya lo estás comunicando. Es Lo peor cierto. que puede hacer una persona es tener miedo y quererlo ocultar, porque al quererlo ocultar ya no solamente va a tener miedo, sino va a tener miedo más ansiedad. Y si sigue así, miedo, ansiedad y angustia. Doctor, mire, o sea, la palabra es mágica definitivamente, porque usted me fue hablando y fueron como si fueran unas palmaditas que me daban en el hombro y he dejado de sudar un poco. Entonces, claro, yo sudo no por el calor, pues, sino por algo de nervios de repente, ¿no? Porque sí, pues Claro, es cierto, totalmente. Y un poquito que sí, con una simple palabra que usted acaba de decir, me ha bajado las revoluciones de la aceleración, le comento. y más aún te puedo decir de que sería bueno que no dejes de sudar del todo, que sudes un poquito más. Ah, Y o que sea, hay te que ponerle sigas un poquito de tranquilo. adrenalina ahí. Sí, sí, puedes seguir sudando y puedes seguir con la frecuencia cardíaca aumentada, no hay ningún problema, no te va a pasar nada. Ah, No es el perfecto. virus, es Ah, la ya, emoción. ya. Voy a tener que andar con mi coramina, entonces acá en el cubículo de radio, para por si acaso. Doctor, qué interesante es esto, ¿ah? De verdad que yo no lo observé, verlo desde ese punto de vista, pero, o sea, tiene mucha la razón. Hay que enfrentar eso, hay que sentirlo para nosotros poder desarrollarlo y manejarlo, ¿no? Porque la única forma de poder manejarlo es sintiéndolo, ¿no? Y de ahí Sí, reforzándonos. sí, sucede que hay personas que por algún mecanismo aprendido no contactan con sus emociones. Por ejemplo, ¿no? Una persona puede tener alguna preocupación que le produce cierto miedo de algo y como no quiere sentir ese miedo, entonces come. Entonces, al comer, aparentemente ya le va a calmar ese miedo. Entonces, no pasa por la conciencia, sino que su conciencia es, en vez de miedo, siente hambre. Pero detrás de ese hambre, lo que hay es una emoción que no está siendo consciente. Y al no hacer conciencia de la emoción, se está manifestando con una alteración en su conducta de los alimentos, que en este caso es, por ejemplo, hambre, ¿no? Ya comió hace poquito, pero sigue sintiendo hambre y quiere más y sigue comiendo. Un hambre ansioso que le llama, pero detrás de ese hambre ansioso habría que ver si no hay pena, si no hay miedo o si no hay otro tipo de emoción, ¿no? Wow, doctor. O sea, de que ya entiendo que también por ese lado sí he estado, bueno, no ahora, pero en semanas pasadas, cuando se inició todo esto de la pandemia, sí me dio por comer y definitivamente, de repente yo soy una persona alegre, pero no lo manifestaba. O sea, todo el mundo me miraba muy bien, pero sí cometí de repente ese error de ir comiendo de a poquitos y por ratos y en algún momento dije, pero ¿por qué? Pero tampoco pensé de esa forma, ¿no? Pero tiene toda la razón, o sea, sí, a mí sí me ha sucedido eso, entonces también soy la prueba viviente de que en ningún momento a mí imaginar que el hecho de comer de a pocos y estaba comiendo hasta 6 veces, pero picando cada vez, y yo ya había almorzado, había tomado mi desayuno, había cenado, pero recién entiendo, doctor. Entonces sí he tenido miedo al inicio con todo esto. Obviamente yo me he sabido sobreponer, sigo siendo alegre,
pero prometo dejar de comer, pues. O sea, como a mis horas y punto, y se acabó, ¿no? Entonces ya podríamos decir que esa, de repente, si tienes una barriguita, no le falta abdominales, sino que le falta hacer frente a tu miedo, contactar con tu miedo, ser consciente de tu miedo, y no necesariamente es hambre, pues, sino es miedo. Claro, claro, doctor. Y a eso que tiene la barriguita crecida, que están a las esquinas con el full vaso, ¿ellos también tienen miedo o tienen miedo de no volver a tocar el full vaso de repente? Pero también tienen una barriga bien prominente. Sí, y has tocado un tema bien importante, porque algunas personas quieren ahogar sus penas, y no me refiero a los que después del fin de semana de sábado hacen su pichanguita y se quedan tomando cerveza, sino algunos van a las cantinas, a los bares a ahogar sus penas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no saben que las penas saben nadar. Entonces no ahogan sus penas de esa forma. Lo que hace el licor es ocultar las emociones y no hacer que salgan. O sea, no salen, no las ocultan las emociones y las postergan para que haya una mayor carga emocional y posteriormente eso puedan formar trastornos de tipo psicosomático o resultar con otro tipo de afecciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el licor fuese una solución, entonces nosotros los médicos recetaríamos licor para problemas emocionales. Entonces no hemos visto que no, de ninguna manera el licor va a servir para liberar emociones. No, no es así. Wow, doctor, o sea que... Bueno, ni siquiera te voy a decir algo, ni siquiera salir de vacaciones cuando se está muy tenso e irse de viaje, porque uno se está yendo de viaje con un cuerpo, es con el mismo cuerpo y con la misma mente. Si yo me voy a otro sitio, me voy a la India, quien se está yendo a la India es mi cuerpo con mi mente, y mis emociones y mis preocupaciones. Lo que sucede es que en esos viajes se tiende a olvidar situaciones pendientes y no solucionarlas. Entonces, no es esos viajes de relax, sí pues sirven de relax, pero no son terapéuticos, ¿eh? Entonces hay que enfrentar de frente una emoción, como usted dice, desagradable, por más desagradable que sea, hay que enfrentarla de plano y no llevarla escondida y que se quede guardada en el futuro, porque de todas maneras nos va a hacer daño, ¿no? Nos va a hacer daño al cuerpo, a la mente, a la salud. Entendido, doctora, totalmente claro. Si no se enfrenta, va a llevarnos a enfermedades, que es una pregunta que me hicieron. ¿Cómo hacer, la vez pasada que hablamos sobre síntomas físicos de origen emocional, cómo hacer que una emoción o el estrés no se transforme en algo físico? Es haciéndole frente, tomando conciencia y no ocultando eso, no suprimiendo eso, no queriendo liberarse mediante un mecanismo de negación, negar esa situación, porque eso va a llevarnos a trastornos de tipo psicosomático o incluso a somatización. Y ya bien nos ha explicado usted el viernes pasado todo lo que involucra todo eso. Doctor, dígame, entonces, viendo el tema, ¿cuáles serían las emociones básicas? Bueno, las emociones básicas son me voy a basar en la psicología del análisis transaccional, ¿no? Las emociones básicas de tipo agradable son la alegría, el amor y el afecto o cariño. Y las emociones de tipo desagradable son el miedo, tristeza, cólera, que a mí no me gusta llamarle emociones negativas, porque realmente negativas no son, porque ayudan a hacer cambios. Si uno no experimenta un nivel de cólera, difícilmente va a poder hacer un reclamo. Yo no creo que una persona haga un reclamo y me diga que el reclamo lo ha hecho sin sentir absolutamente cólera. Yo creo que cuando uno reclama algo es porque siente que han cometido una injusticia. Y lo normal es que le produzca
informa natural que le produzca algo de fastidio, de molestia. No creo que le produzca alegría. He ido con mucha alegría a hacer un reclamo. No creo que sea así. No, no es En todo caso, así. estaría sintiendo. Sí. Bueno, doctor, entonces, Y lo que me preguntabas, entonces no sé si quedó claro. La alegría, el amor, el afecto, cariño, sí. son las emociones agradables, las desagradables, miedo, tristeza, cólera. Con esto no quiero decir que no existan otras, pero es la combinación de todas ellas. Por ejemplo, los celos sería una emoción en la que más compleja, porque ahí entrarían mezcla de miedo con tristeza, o tristeza con cólera, o por último las tres. También existen los llamados, por ejemplo, falsos miedos. Por ejemplo, si una persona ve pues una cucaracha y le da asco, es comprensible, ¿no? O le da cierto temor, puede ser comprensible, pero si una persona ve una cucaracha y se desmaya, entonces ya estamos frente a lo que podemos llamar una fobia. Una fobia y es un miedo patológico, una enfermedad. Ok, perfecto, doctor. Tenemos una pregunta vía inbox, por acá pregunta Luciana Luciana Armar Pereira, dice acá. Tengo un esposo un tanto gruñón, que cada vez que entrelazamos una conversación familiar, terminamos peleando y yo también me descontrolo. Doctor, ¿y cuál sería la estrategia que debo de usar para no llegar a esa emoción de descontrol? En primer lugar, está aceptando que se descontrola, eso es muy bueno que se dé cuenta que se descontrola. Me parece que está haciendo, es como estar jugando un mismo juego y moviendo las fichas exactamente igual, donde sabe que va a producirse un efecto. Entonces me parece que ahí faltaría variar su conducta. Parece que no diría sin darse cuenta, dándose cuenta, la persona que ha preguntado, ella está haciendo una conducta repetitiva, porque ya sabe qué cosa le va a producir molestia a la otra persona, a no ser que ella quiera producirle molestia a la otra persona, pero va a sufrir las consecuencias. Entonces nosotros no podemos controlar las emociones de las otras personas, pero sí podemos controlar nuestras emociones o manejar nuestras emociones. Cuando digo controlar, no me refiero a no sentir las emociones. Yo puedo sentir mucha cólera si me ponen una papeleta injusta manejando mi carro. El policía me pone una papeleta injusta, puedo sentir mucha cólera, porque realmente puede ser injusto que me esté poniendo la papeleta. Pero la persona que no tiene un control adecuado de sus emociones va a pasar a la acción, va a bajar y le va a pegar al policía. Y eso no le va a convenir porque va a salir perdiendo. Claro. Doctor, y ese mismo fenómeno de esta señora que ha llamado, también se presentan de alguna forma en estas damas que son un poquito violentadas, que ahora salió en la televisión que bueno, la pareja está abusando físicamente de ella. ¿También hay una relación ahí? Las parejas violentadas ya tienen más una relación con la autoestima, yo te diría, con aprendizajes de tipo inadecuado, con aprendizajes de una sociedad machista. Hay mujeres que se dejan pegar desde un comienzo por sus parejas, porque eso es lo que han visto en su entorno familiar. Es bien improbable que una mujer tenga una pareja que le pegue y eso no lo ha visto en su ambiente familiar. Para ella es normal. Incluso hay parejas que llaman a los vecinos a la policía que al final resultan defendiendo a su pareja para que la policía no se lo lleve detenido. Entonces habría que ver qué está sucediendo, no solamente con sus emociones, sino con la conducta, porque es todo un tema complejo de esa persona que está siendo agredida. Tendría que entrar ya un tema de terapia en todo caso, ¿no? Sí, muy probable que sí, porque es que
aguanta, como comúnmente se dice, que su pareja la golpee, por ejemplo, ¿no? Que aguanta. Alguna vez en terapia he visto esos casos y me han dicho, ¿usted nunca se ha enamorado, doctor? Dándome a entender que aguantan por amor. Entonces yo creo que son justificaciones que emplean las personas para seguir en una relación tóxica, y realmente porque utilizan como mecanismo de defensa la racionalización, buscan justificaciones, porque si no sería su vida tal vez desesperante, ¿no? El tener que aceptar que efectivamente pues están con una persona que no deberían estar. Bueno, acá hay otra pregunta, doctor, de Jesús María, de Carlos Vigil. Dice, doctor, lo sigo por intermedio de la radio que se emite por internet. Y pregunto, ¿las personas que no se quieren quedar en casa y salen a la calle desobedeciendo a la autoridad, ellos también tienen problemas para enfrentar sus emociones, por eso salen a la calle, o estoy equivocado? No, tienes toda la razón. Probablemente el estar en casa les trae cierto malestar, porque el hecho de estar en casa les hace contactar con emociones. Sobre todo los que salen a la calle, muchas veces salen a la calle y en la calle pues se olvidan de lo que están sintiendo. Hay un tema del sentir, ¿eh? Hay un tema que estamos en nuestra habitación y de repente no queremos sentir algo. Entonces es bueno darse espacios durante el día, y esto como una forma de manejo de emociones. Espacio me refiero de 10 minutos, cerrar los ojos, respirar tranquilamente y ponerse en contacto con la emoción desagradable. Ojo, miren lo que estoy diciendo. No soy partidario de esas meditaciones donde uno comienza a cerrar los ojos e imaginar angelitos de colores volando por el cielo. Si bien es cierto, son muy tranquilizadoras, pero actúan muy similar a la marihuana. Las meditaciones terapéuticas sirven más bien para cerrar los ojos, respirar tranquilamente y contactar con la cólera auténtica, con el miedo, con la pena, con el resentimiento, entrar en contacto, no para hacer diálogos internos, no para pensar, simplemente para sentir la emoción, no para decir, lo que pasa es que yo estoy sintiendo esto, porque por culpa del virus que ha venido, entonces estoy perdiendo dinero. Si hace todo ese diálogo, no está enfrentando la emoción, que muy probablemente esa emoción no es por la circunstancia que estamos pasando, sino que son emociones no resueltas que vienen de mucho tiempo atrás. Por eso que esta situación de quedarse en casa, a algunos les puede hacer sentir cólera, a otros miedo, a otros pena, a otros culpa. Esta situación nos ayuda a aflorar emociones no resueltas. Y por eso que la persona cuando comienza a sentir algo extraño, que está experimentando, que está contactando, le da temor, entra en ansiedad, quiere salir, porque no sabe qué le está ocurriendo. Y simplemente yo le diría, contacta con tu emoción. Por supuesto, no lo va a hacer todo el día, porque este es todo un entrenamiento. Los que hacemos meditación terapéutica, la utilizamos para eso con nuestros pacientes. Les enseñamos a meditar, y a meditar poniendo atención por ejemplo, en una emoción. ¿Aló? Sí, le escucho. Ya, un ejemplo te doy, ¿no? A ver. Por decir, alguien tuvo una discusión con el taxista o con el cobrador de la combi, tuvo una discusión. Entonces va a llegar a su casa con mucha cólera. Bueno, es momento de contactar con la cólera, pero no haciendo el diálogo que yo le debí contestar de tal forma o de tal otra al cobrador, porque de repente la cólera que le ha producido la respuesta del cobrador de la combi es una cólera no trabajada que le viene desde su infancia. Ok, entonces ya viene desde mucho antes, entonces, doctor. Por eso te digo, esta pandemia vendría a ser como una suerte de un aflorador de emociones. Claro. Es decir,
las emociones no resueltas, las emociones no trabajadas, está facilitando a que estén saliendo. Entonces no sería raro que esto esté produciendo sentimientos de cólera y a algunas personas, a otras pues miedo, a otras angustia, como ya lo dije, y eso proviene no de esta situación, sino de una situación no resuelta. Ok, doctor. Y justo hay un inbox también. Solamente mencionen el nombre de Toño. Bueno, ya, ok, estamos indicando el nombre de Toño. Él indica que está recibiendo una terapia con un doctor de un problema resuelto de un accidente de tránsito donde murió la pareja con quien se iba a casar. Él no ha podido superar esto y otros problemas adicionales también se le han juntado como parte de la depresión. Entonces el doctor, como indicación, dice acá, le ha indicado medicinalmente que tome la marihuana, dice acá. ¿Eso es correcto? Bueno, no sé realmente qué doctor sea, porque si estamos hablando de cannabis medicinal, por si acaso no es el que se fuma, Ah, ok. no es, es el cannabis en aceite, porque los cannabinoides son sustancias que contiene la comúnmente llamada marihuana, pero el principio activo es el tetrahidrocannabinol. Hay varios cannabinoides y uno de ellos es el medicinal. El que se fuma en la marihuana en forma de cigarrillo no necesariamente es medicinal porque contiene otras sustancias que vendrían a ser tóxicas para el organismo. Ah, claro, definitivamente. Hay que Entonces, ver. si está recetado por un médico, entonces está bien manejado el caso, pero en este caso me está diciendo de que no ha superado. Ahí hay un duelo mal resuelto. Si hay un duelo mal resuelto, es porque no se está manejando bien las emociones. Uh-huh. Entonces hay que hacer un trabajo de duelo de tipo psicoterapéutico, pero si ya me está hablando de depresión, sería bueno que se consulte hasta qué punto sería bueno aplicar psicofármacos, porque hay que ser pues honestos, ¿no? Y decir, la depresión no en todos los casos solamente necesita psicoterapia, sino en muchos casos necesita antidepresivos, ¿no? Ah, ok. Perfecto. Entonces, de todas maneras, al finalizar la entrevista va a quedar el nombre grabado del doctor. Así es que, Toño, si sigues escuchando la conversación, te puedes comunicar o hacer la consulta directamente al doctor. Doctor, dígame, a ver, se dice que las emociones son consecuencia de lo que pensamos. ¿Esto es cierto? ¿No? En gran medida sí, porque si una persona tiene pensamientos catastróficos, si piensa pues que a consecuencia de esta pandemia va a contagiarse y va a morirse, debe estar con mucho miedo. Pero si uno es más realista y piensa de que se puede contagiar, sí, es cierto, siempre y cuando no esté tomando las medidas de precaución, se puede contagiar, pero necesariamente se va a morir. No necesariamente. Ahora, con esto no estoy invitando a que no importa, se contagien, ¿no? Porque la mayor parte no se muere, porque lo cierto es que la mayor parte no se muere. Tengan mucho cuidado con lo que están escuchando. La mayor parte no está infectado. Los infectados van a ser muchos más, pero con eso no quiero decir que entonces no hay que tener temor, no hay que tener, digamos, hay que tener un temor, un miedo para cuidarse, sí, pero no para entrar en pánico. Eso es muy cierto, doctor, porque bueno, me imagino que debe estar ocurriendo en todas partes, ¿no? El hecho de que, uy, están aumentando la cantidad de infectados, uy, y ya no tenemos camas, uy, y se están muriendo tanto, y la gente entra en pánico, y esa emoción la están canalizando con un miedo internamente, y me imagino yo pues que estarán entrando en una etapa pues
me imagino, inerte, ¿no? O sea, no saber qué hacer, asustado todo el día. Bueno, en algunas personas se está dando eso, pero no en todas, porque si no, ¿cómo se explica que la mayoría no cumple con lo que las autoridades le recomiendan? Entonces parece que ahora leí por Facebook que decían que no hay que alarmar a la gente. Sí, estoy de acuerdo que no hay que alarmar a nadie, pero si bien es cierto que no hay que alarmar, cómo hay gente que no es consciente de que podría estar haciendo circular el virus. Bueno, vamos a suponer que es gente que no le interesa morirse. Tiene derecho de no interesarle morirse, pero está contribuyendo a poder contaminar con ese virus a otras personas, contribuyendo a hacer circular el virus. Entonces está haciendo un atentado contra la vida y la salud. Y posiblemente, si se ponen más fuertes las autoridades, podría ser tipificado como un atentado contra el cuerpo, la vida y la salud, ver acciones más drásticas. Un poco me estoy saliendo del tema, pero tiene que ver también con las emociones. Ah, ok, doctor. Sí, totalmente de acuerdo con eso, ¿ah? Yo también creo que llego a la misma conclusión que usted nos está comentando en este instante. Y también, ahorita que con lo que está conversando, yo me acuerdo que el miércoles que pasó, con el doctor Luis Guzmán Robles, tocamos el tema de la felicidad. Y se me ocurre preguntarle, ¿no? ¿La felicidad es un tipo de emoción, doctor? Sí, la felicidad es un tipo de emoción agradable, donde se encuentra la alegría, el amor, el cariño, pero a la vez también es una actitud frente a la existencia. Ahora, lo siguiente a preguntar sería, o yo mismo me pregunto, ¿una persona que vive con felicidad no siente pena? Sí la siente. ¿Una persona que vive con felicidad no siente miedo? Pues sí lo siente. No siente emociones desagradables, sí las siente. Una persona que es experta en manejo de emociones significa que solamente siente emociones agradables. Eso es falso. Esto destierra la creencia de muchas personas cuando ven que un psicólogo, un psiquiatra o un psicoterapeuta siente miedo, cólera, pena, porque dice, y todavía eres psicólogo. O sea, parece que para algunos ser psicólogo es sinónimo de ser un robot que no sienta emociones o que sea una persona que oculte sus emociones. No, eso no es control emocional, ¿eh? Eso no es manejo emocional. El manejo emocional es ser consciente de las emociones, saberlas canalizar, saberlas trabajar adecuadamente, pero no significa no sentirlas. Ok. Perfecto, doctor. No, tampoco significa que hacer técnicas de respiración que me sirven tipo evasión. Cualquier técnica que sirva para evadir situaciones, nos está haciendo un mal manejo de las emociones. Te voy a decir algunas que me acuerdo. A ver. Por ejemplo, podría ser cualquier tipo de adicción. Cualquier tipo de adicción. El mantenerse en actividad constante es una forma de evadir, de suprimir, querer suprimir emociones. El criticar a los demás es otra forma de evadir las emociones. Otra es preocuparnos. Otra es recordar el pasado para lamentarnos. Otra son formas de suprimir emociones, de evadir las emociones. Otra sería imaginar un futuro catastrófico. Y como te decía, las adicciones en general, principalmente cuando uno es dependiente de algo o de alguien. Ok. Doctor, ¿y hay alguna diferencia de las emociones, cómo se canalizan en hombres y mujeres o se da por igual? Yo creo que no difiere. Yo creo que más que hacer distinción entre hombres y mujeres, podemos hacer distinción entre rasgos de personalidad.
Entonces, no creo que haya una forma diferente para mujeres que para hombres. Ah, ok. Ok. Sino trabajar cada caso personal, en concreto, ¿no? Doctor, dígame, a ver, yo me pongo en una situación. eh, eh, Encontré una emoción, quiero enfrentarla, estoy acuarentenado en un espacio de repente que no es muy grande, estamos toda la familia y, y de repente no encuentro forma de cómo estar en un ambiente tranquilo como para poder enfrentarlo. A esas personas que se encuentran en una situación así, ¿cuál sería lo más recomendable de que puedan encontrar sus emociones? En este caso, como no cuenta con un ambiente para cerrar los ojos y contactar con la emoción, entonces la contacta en el mismo momento que está ocurriendo. Y ahí tiene que activar una actitud de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y a la vez de frenar, de controlar ahí su conducta. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, ¿es bueno reprimir las emociones? Por supuesto que no, ninguna emoción debe reprimirse, pero sí debe reprimirse algunas conductas como consecuencia de estas emociones. Si yo tengo cólera y necesito o me dé el impulso de pegarle a alguien, sentir cólera está bien, pero pegarle a alguien no está bien. Ah, claro, definitivamente. Doctor, pero entonces, ¿es malo sentir cólera y hay que evitar sentirla o también hay que enfrentar la cólera? La forma de sentir la cólera es sentirla, reconocer que uno está con cólera, e incluso poderla conversar, comunicar. Lo que estás diciendo me produce mucha cólera, si es un tema de pareja, pero no actuar en función de la cólera. Actuar en función de la cólera es tomar venganza o golpear o hacer un daño físico o maltratar moralmente o psicológicamente a la persona. Porque Claro. eso lo único que hace ni siquiera es liberar su cólera. Algunas personas creen eso. Creen que porque le pegaron, los esposos maltratadores, ¿no? Creen que porque le pegan a su pareja, se están liberando. Eso es falso. Porque si se liberasen al pegar a su pareja, no hubiesen empezado primero golpeando y después llegando a matarlo. Eso Ah, significa que no están liberando, no es su forma. La liberación de la cólera, por ejemplo, no se hace golpeando a la persona. ah, Me estoy yendo a ejemplos drásticos, pero que son reales. claro, Ahí claro. tenemos el ejemplo de los maltratadores, que tienen años maltratando. Si fuese que el maltratar soluciona la emoción, entonces pues ellos hubiesen ya corregido, ¿no? Pero no. El maltratador va en aumento, hasta que llega al homicidio. Uh-huh. Claro, y es fatal, ¿no? Y es fatal eso. Doctor, a ver, ahora que nosotros estamos viviendo en una situación especial, ¿no? Una situación especial por esta pandemia que no la teníamos pensado, jamás se nos hubiese ocurrido que en el mundo iba a haber una pandemia que nos iban a arrinconar dentro de las casas, ¿no? Este, ¿En qué forma origina que se manifiesten estas emociones y si estas emociones son similares en todas las personas? Ya, yo le había mencionado hace un momento que lo que produce la pandemia y el COVID-19 es que libera emociones. Estas emociones que se liberan son emociones que de alguna forma han quedado retenidas, que han quedado suprimidas, y esa supresión es bueno que se depure y se integre posteriormente esas emociones, pero lo más probable es que la persona quiere suprimir estas emociones, es decir, comienza a haber un rechazo de lo que siente. Y este rechazo de ese sentimiento es lo que está produciendo un mal manejo de las emociones y está haciendo que esas emociones, en vez de salir, y por decir así, como si fuesen una energía que entran en el organismo y se están cada vez
fortaleciendo más, reforzando más, o sea, se está acumulando más, está haciendo acúmulo, no está saliendo la emoción, no la deja salir. Ok, doctor, ok. O sea, si esto me está produciendo miedo, entonces de alguna forma trabajo mi miedo, pero si como me estoy sintiendo con miedo, entonces voy a salir a hacer ejercicios físicos, lo cual no está mal, está muy bien hacer ejercicios físicos, pero si comienzo a hacer algo para no sentir lo que estoy sintiendo y todo el día hago eso, entonces no estoy trabajando la emoción, y la emoción va a quedar ahí retenida. Claro. Entonces esta situación nos está sirviendo, si la persona lo hace con inteligencia emocional, le puede servir para trabajar emociones, contrariedades. Ah, mire, doctor, a ver, unos ejemplos por ahí de repente. A lo largo de la entrevista te he ido dando algunos ejemplos. Por ejemplo, contactar con la emoción, sentir la emoción, el poder conversar. Es muy importante poder conversar, y hay que saber también con quién se conversa, porque si yo le voy a decir a alguien que tengo miedo y es una persona que no está preparada para escuchar eso, probablemente me critique o se moleste conmigo. Hay personas que tienen mucho temor cuando ven a una persona con alguna emoción, ¿no? Hay personas que no les gusta ver que una persona esté con alguna emoción, entonces es difícil conversar con ella. Pero, por ejemplo, el dialogar acerca de la emoción con alguien de confianza y que sepamos que nos va a dar apoyo y no nos va a dar crítica, va a ser muy útil. Ah, mire, ¿eh? Eso también no lo habíamos contemplado así. Doctor, acá hay una pregunta por inbox, dice acá. Una consulta, dice acá. ¿Un mal manejo de emociones causa enfermedades físicas? Sí, parece que está bien que se ha conectado después, pero efectivamente, un mal manejo de las emociones es causa de enfermedades de origen emocional por más mal manejo del estrés. Las emociones están íntimamente ligadas a las manifestaciones de estrés. Entonces, lo que decía, hay personas que no quieren sentir la emoción y aprenden, por ejemplo, no aprenden, sino su organismo les hace que, por ejemplo, les salga rosácea, Okay. o les salga ciertas manifestaciones de urticaria, que no se encuentran causas físicas a veces, ¿no? Ajá. O son ya enfermedades preexistentes y que se disparan porque la persona niega la emoción, entonces se manifiesta como síntoma físico. Ah, claro, claro. Eso lo explicó también usted algo parecido también en la semana pasada, ¿no? Claro, sí me acuerdo. Doctor, y acá haciendo una analogía, a ver, imaginémonos en el hipotético caso que de repente con la nueva fecha que ha dado el presidente, todos vamos a salir, por decir, del 28 para adelante, ¿no? Una cosa así, o 26 para adelante. ¿Cómo vamos a manejar ahí las emociones? Porque me imagino que van a haber emociones encontradas, de miedo, temor, o sea, ¿cómo vamos a manejar eso? Es que cada persona va a manejar sus emociones de manera diferente. Nosotros estamos dando alcances muy genéricos, pero cómo va a manejar, cada persona la va a manejar de manera diferente. Cada persona, queremos pues que la manejen adecuadamente. Hay una desinformación tremenda. Algunos piensan que porque dijeron que ya se acabó la cuarentena, es porque ya desapareció el virus. No, el virus no ha desaparecido. Yo te hablo, a manera personal. Yo procuro cuidarme y cuando salgo a la calle no tengo mucho temor porque hay poca gente circulando. A mí me daría más temor y me voy a cuidar más cuando levanten la cuarentena, porque va a haber más personas circulando y yo no sé quiénes son los portadores asintomáticos. Entonces yo tengo más miedo salir cuando termine la cuarentena que si salgo para comprar, obviamente, no voy a salir cuando ya hay toque de queda. Salgo a la calle y hay pocas personas circulando. Entonces, el hecho de que el presidente pueda decir, se acabó la cuarentena, no significa, entonces ya el ambiente es seguro.
No, hay que seguirse cuidando. Y eso, de todas maneras, tiene que ser con un manejo adecuado de las emociones. Y ese manejo adecuado de las emociones va a depender mucho de estructuras de personalidad, de experiencias, de cómo soluciona sus conflictos. Es bien compleja la situación. No es como dar tips. Simplemente yo quiero que se tome conciencia de qué hay que hacer con las emociones. Por ejemplo, lo que pensaban algunos, ¿no? Que en un velorio no hay que permitir que una persona llore porque se puede enfermar el corazón. No, más bien, si no llora, se va a enfermar el corazón. Eso Eso es decir, claro, ¿no? claro, claro, A ver, yo perfecto. te pongo un ejemplo sin decir nombres. A ver, Yo recuerdo en un velorio, hubo un colega médico que era hijo del que falleció y había un ingeniero. El ingeniero se acercó al ataúd y comenzó a llorar, a gritar, se desesperó. El médico no, porque los médicos nos han entrenado a veces a ser como tipo actores, a ser muy con mucho aplomo. Pero a veces ese aplomo es apariencia. Entonces, ¿qué pasó? A los 3 meses el hermano ingeniero estaba muy bien de salud y el médico tenía taquicardias que eran funcionales, porque desarrolló un trastorno tipo psicosomático, taquicardia, y probablemente habría que trabajar el duelo ahí. Fíjate cómo un claro, síntoma físico, claro. taquicardia, se descarta problemas cardiológicos y quien tiene que solucionar esa situación es el paciente con su psicoterapeuta. Perfecto, doctor, perfecto. Sí, o sea, es totalmente cierto. Y si bien es cierto que en base a todo que hemos estado conversando, ya nos podemos dar cuenta cómo es la mejor forma de manejar las emociones. Y yo quisiera y pedirle por favor que de todas maneras nos mencione cuáles serían las mejores recomendaciones que podrían darnos para tener un mejor manejo de nuestras emociones. Ya, a lo largo de la entrevista he dado algunas pautas que espero que sean útiles, son muy generales, porque tendría cuestión de hablar con cada persona, pero voy a volver a hacer como un resumen de algo muy genérico, cómo manejar las emociones. Es aceptando y contactando con ellas. Al aceptar y contactar con nuestras emociones, estamos aceptándonos a nosotros mismos y aceptando a los demás. Mucho se habla de la aceptación. Nos dicen, acéptate. Realmente, si nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos que aceptar, son nuestras emociones. Para aceptarnos a nosotros mismos, tenemos que aceptar nuestras emociones. Por ejemplo, de repente hay alguien que no le gusta su aspecto físico. Pero ahí hay no le gusta su aspecto físico y eso le produce una emoción desagradable. Entonces tiene que trabajar esa emoción. Entonces, aceptar las emociones va a ayudarnos a aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a los demás. Esto es terapéutico. Y también es reconocer nuestra emoción, reconocer la emoción para no negarla, sino para aceptarla y no rechazarla. Y no solamente queda ahí, sino que hay que sentirla sin analizarla, no culpar a nadie ni a nada de esa circunstancia y actuar como observadores en nosotros mismos. Estar en constante autoobservación, no para criticarnos, sino para protegernos a nosotros mismos. No para... eso se llama activar la actitud testimonial, le llaman algunos. En esto de las emociones hay mucho trabajo, no solamente a nivel de la psicología académica, de la medicina académica, sino de lo que es la psiquiatría transpersonal, la psicología transpersonal, que va mucho a aspectos de tipo espiritual. No me refiero con espiritual a nada religioso, por si acaso, ¿eh? A ninguna religión me estoy refiriendo cuando digo aspectos de tipo espiritual. Okay. Me estoy refiriendo de repente a cultivar la bondad, a cultivar el amor, la compasión, eso que muy bien hay un monje budista que es un biólogo molecular, Ricardi, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre, que es el hombre más feliz del mundo,
porque se ha visto que practicando meditaciones para aprender a experimentar compasión, amor, ese tipo de experiencia hace que la persona pueda tener un mejor manejo emocional. Perfecto, doctor, perfecto, perfecto. Bueno, y como... Y algo básico sí, para el trabajo de dígame. emociones. Dígame, por favor. Liberar nuestro egoísmo, liberar nuestro egocentrismo y liberar todo lo que comienza con ego, porque de esa manera estamos liberándonos del ego. Va a ser imposible que nos liberemos totalmente del ego. Siempre vamos a tener ego. Entonces, pues liberarse de alguna forma de ese tipo de egoísmo que existe, y yo creo que en la medida que nos liberemos de ese tipo de egoísmo, hasta la pandemia se puede solucionar más rápido. Claro, claro que sí. Bueno, doctor, y como jugando y conversando, se nos fue la hora, pero yo le prometo públicamente acá con todos los oyentes que a partir del día de hoy voy a seguir todas sus recomendaciones y me pongo en salmuera, pues porque después de todo lo que he escuchado, definitivamente hay cosas que tengo que solucionar urgentemente. Me imagino que no solamente yo, sino mucha gente que está escuchando en el público, pero de verdad, doctor, yo lo felicito porque qué práctico, qué sencillo ha explicado esto y de verdad que me ha quitado un poco el peso de encima de la emoción de los nervios y todo lo demás. Estoy sorprendido que con solo una sola palabra he tenido una tranquilidad y ir escuchándolo durante toda la hora y que se pasó. De verdad que he entrado en una cuestión tranquila, he dejado de las maripositas en el estómago, ya no estoy sudando. Es increíble, doctor, lo que usted hace, ¿ah? Y más aún, te doy una sugerencia. Cada vez que hagas entrevistas, sigue sintiendo tu miedo. Está bien que sientas miedo. Doctor, muchísimas gracias. De hecho que bueno, vamos a ver cómo me va mañana. Pero doctor, muy agradecido, lo esperamos nuevamente el próximo viernes con un nuevo tema. De hecho que esto se va a quedar grabado en el home principal, se van a reproducir, lo van a poder compartir como siempre. Y bueno, lo único que me queda es darle las buenas noches nuevamente, las 1000 gracias a nombre de la producción y que pase una linda, bueno, un buen fin de semana, ¿no? Ya estamos Viernes Santo, de lo que queda de semana, y muchos saludos a toda su familia y bueno, y que Dios los siga iluminando para que nos siga adiestrando por intermedio de esta radio. Muchas gracias, Arnold. Muchas gracias a todas las personas que me están escuchando y a las personas que van a escuchar seguramente es todo grabado, ¿no? Que queda grabado. Así es. Así es, doctor. Hasta Entonces, luego. Muchas gracias y muy buenas noches. Así es, amigos, ha sido la participación del doctor Luis Linares. Excelente participación sobre el autocontrol emocional. Así es que nada, tienen que compartir este video con todas las personas que ustedes conozcan, porque es una herramienta muy vital. Yo creo de que el hecho de escuchar este tipo de ponencias que son gratuitas, que normalmente uno, para poder llegar a este tipo de literatura y escucharlas y exponerlas, usualmente uno paga en unos simposios. Sin embargo, tenemos a unos expertos en la carrera que nos están adiestrando y nos van llevando hacia un camino donde nosotros nos podamos empoderar. Así es que muchas gracias y el día de mañana no se vayan a olvidar de que estamos con el señor... perdón, no se olviden, el doctor Alberto Linares va a quedar con su link incrustado al finalizar el video para que las consultas que ustedes quieran hacerla directamente la puedan hacer sin ningún inconveniente. Dicho esto, entonces pasamos nuevamente a
indicar que el día de mañana, a partir de las 9 de la noche, tenemos una gran sorpresa, como nos acostumbran los fines de semana. Pues estará nada menos que el saxofonista peruano David Cabrejos. Bueno, él tiene para contarnos mucho. No solamente va a hablar sobre la música, no solamente va a hablar sobre cómo escuchar jazz, sino nos va a presentar también todos sus proyectos, sus logros. Él aparte es educador de música y aparte de eso está dando clases online con una tecnología revolucionaria. Así es que eso, y aparte va a tocar en vivo acá en nuestros estudios. Así es que no se lo pierdan. El día de mañana los esperamos a las 9 de la noche, Dios mediante. Bueno, la noche de Arnold se despide de ustedes hasta el día de mañana. Buenas noches.